Entonces, parece ser que ya estamos listos. Sí, ahorita se comunicaron colegas de Honduras, de la Universidad Autónoma de Honduras, preguntando si ya está listo el enlace, ¿verdad? Tuvimos, pese a que fue una short notice, dirían los mexicanos, ¿verdad? No te preocupes, güey. Luego se entusiasmó el público acerca del evento, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Sí, se puede bajar la luz para que... Sí, vamos a bajar la luz ahorita. Primero vamos a dar las debidas presentaciones, ¿verdad? El Colegio de Sonora, a través del Seminario Niñez Migrante, se complace con la presencia del colega de la Universidad de Arizona, Blake Gentry. Estas actividades que realiza el Seminario Niñez Migrante están relacionadas con la temática de la migración internacional, con la temática de los niños, niñas, familias enteras en tránsito, en retorno, desde una perspectiva transnacional. El tema que hoy nos atañe, gracias a la amabilidad del colega Blake, es la alta vulnerabilidad que viven los migrantes indígenas no documentados cuando se presentan en la corte estadounidense, debido a que no hablan el idioma español ni el idioma inglés, y que no se cuentan con herramientas para las traducciones necesarias y con herramientas para la defensoría. Pásale, Ada. Agradezco la presencia de todos, de colegas de la Universidad de Sonora, de colegas del Colegio de Sonora. En especial agradezco la presencia del delegado en el estado de Sonora, el maestro Antonio Enríquez Ortiz, aquí presente, delegado en Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Extendí una invitación cordial al delegado, quien es simpatizante y colaborador del Seminario Niñez Migrante, porque Sonora es uno de los estados que está innovando en términos de defensoría pública. Ellos cuentan con capital humano que está atendiendo al migrante repatriado en un idioma específico indígena, que más a ratito le vamos a dar la palabra para que nos explique cómo en Sonora estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y es un ejemplo de lo que, de esta oportunidad de estar aquí. Esto que está pasando con los migrantes indígenas no documentados en Estados Unidos es parte de esta ola como consecuencia de la política antimigrante estadounidense. No es nuevo, esto no empezó con Reagan, ni con Clinton, ni con Obama, mucho menos con Trump. Es una ola de política antimigrante consistente que se ha agudizado en la actualidad con la política antimigrante feroz, abierta, que ha vulnerado a muchos integrantes de la familia latina en Estados Unidos, que es la política del presidente Trump. Pero esto que está pasando, a mí me gustaría enfatizar, no es algo que está pasando solamente en la frontera México-Estados Unidos, no es algo que concierne solamente a Centroamérica, Latinoamérica, México, Estados Unidos, sino que vemos a nivel mundial cómo tenemos una crisis migratoria muy severa, muy importante, cómo han muerto en el Mediterráneo migrantes que están saliendo de sus lugares de origen, cómo están muriendo en el desierto sonorense migrantes que intentan migrar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Cómo hay padres que están siendo detenidos en Estados Unidos, dejando a los niños, niñas y adolescentes en albergues o confinados a albergues, ¿verdad? Cómo hay también cientos y cientos de noticias que la licenciada Ada, asistente del programa de estudios transfronterizos, nos hace el favor de seguir, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría decir que se han recuperado casi 90 cuerpos de migrantes en el desierto de Arizona recientemente, en lo que va del año, 90 cuerpos. También me gustaría decir que han sido rescatados aproximadamente 524 personas de 12 pateras en el mar de Alborán y aguas del estrecho. 240 migrantes han sido trasladados a Algeciras y otros 284 a Motel. ¿Sí? También un buque con 141 migrantes no haya puerto seguro en Europa.
También que Alemania y España pactan devolución de inmigrantes. ¿Sí? Hay una serie de protestas a nivel internacional de organizaciones no gubernamentales que protestan contra la restricción a rescate en el Mediterráneo. Los países europeos se rehúsan a rescatar a migrantes en el Mediterráneo. Sí, tenemos también que la UNICEF pide más compromiso para combatir las causas de la migración en Mesoamérica, y noticias que salen diariamente, y también tenemos cómo, y esto me ha parecido muy interesante, esta política migratoria enfocándonos en México, Estados Unidos, por el presidente Trump, ha afectado no solamente a las familias latinas mixtas, es decir, aquellas familias compuestas por personas que nacieron en Estados Unidos, personas que no cuentan con documentos formales, personas que están en vías de regularización de sus documentos, etc. Esas son las familias mixtas. No cabe duda, y esta idea y reflexión la comparten otros colegas a nivel nacional e internacional, lo que está haciendo la política antimigrante es la fractura de la familia latina con fines políticos e ideológicos. Está desestructurando, fracturando la familia latina en Estados Unidos, que cuenta con un bono demográfico muy importante porque va en crecimiento. Ahí está. Y las consecuencias las estamos viviendo en México, en Centroamérica, en Latinoamérica. Antes de pasar a la presentación de nuestro colega Blake, envío un saludo a nuestros colegas en Honduras que nos están observando, a nuestros colegas en la Ciudad de México, Guadalajara. Recuerden que los eventos español. También se concentra en temas de transmisión de lenguas indígenas con pueblos indígenas en las Américas. Él ha trabajado directamente con 44 poblaciones indígenas de Perú, Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Blake es miembro de la Nación Cherokee y cofundador de la organización no gubernamental mexicana Gente de Itiol-Ace. Bienvenido, el Colegio de Sonora es tu casa, y adelante con este importante tema. Gracias, Gloria, y gracias a ustedes que han venido hoy. Sé que es muy corto la idea de esta presentación y también nuestra llegada. Quiero reconocer a los compañeros conmigo, el gobernador general de los Altos de México, José Martín García Luz, que está aquí conmigo. María García, luchadora en este equipo ya por más de 20 años. Y Raymond, ¿dónde está Raymond? Raymond Dauki, también un luchador. Aquí está Noemí Moreno Hidalgo, que su casa está aquí porque lo hemos invadido los últimos 2 días en Hermosillo. También líder tradicional de los Autóctonos aquí en Hermosillo, ¿no? Nuevamente reorganizada la comunidad autóctona aquí en Hermosillo. Entonces yo vengo con este grupo y con mucho gusto yo hago esta presentación. Voy a repartir algo que los que están escuchando radio no van a poder ver, pero es el reporte de la investigación que hice originalmente, y pueden ver ustedes que están aquí 2 escenarios que están en la cobertura de este reporte. Un escenario son personas indígenas que están por donde el muro, ¿no? Están en el desierto tratando de buscar la entrada, y el otro es cómo se ven por el otro lado. En la primera foto se ven que están en su vestuario tradicional como personas indígenas con la identificación que traen, y en el otro casi desaparece de la pantalla. Voy a pasar, esto fue la investigación que hice porque hay muchos diagramas, y voy a tratar de explicar visualmente a los que están escuchando por el radio, pero van a ver muchos diagramas aquí, y a esos diagramas está basado mucho del análisis. Entonces lo voy a pasar aquí a la derecha, y pueden ver en esta foto está aquí este señor, aunque se cambió su hora.
Bien, si podemos bajar las luces un poco, comenzamos con la pizarra. No sé si hay clicker o yo les voy a decir cambiarlas. Bien, como parte de introducción, vale decir que esa es parte de un contexto mucho más global. El contexto es que sí hay inmigración de inmigrantes, y entre ellos inmigrantes indígenas de Centroamérica y también de México, incluso los de Sudamérica, más que todos los hablantes de quechua que vienen de Perú, Ecuador, tal vez Bolivia. Y este tiene que ver con ahora el aumento de la inmigración de pueblos indígenas como un porcentaje de los inmigrantes en general. Nosotros vivimos como 1 hora de la frontera en el pueblo de Tucson, pero con mucha frecuencia estamos visitando la frontera, y con el trabajo que yo hago con los Alton en Sonora, estamos frecuentemente en el lado de Sonora o al otro lado también. Esto está basado en visitas a albergues que están en la frontera, al lado de Nogales, Arizona, diferentes lugares en Sonora, y también centros de detención ahí en Arizona, y muchas entrevistas con muchos abogados en Arizona, en Texas. Se llevó a cabo esta investigación después de un antecedente, y voy a comenzar con el antecedente, pero antes del antecedente se lo voy a decir que es históricamente un producto del conflicto que hubo en Centroamérica ya en los años 80, 90, las guerras civiles en las cuales estuvo involucrados Estados Unidos, Israel y Argentina, por un lado, y fuerzas revolucionarias por otro lado. Hemos visto que el sistema que crearon los que sacaron la victoria en esas guerras civiles, ya esa estructura económica está colapsando y esas personas ya están saliendo, y hay invasión en algunas áreas ya de los que trabajan en la exportación de drogas, y esto está afectando no solamente esas áreas de Centroamérica, pero claramente aquí en México y también en la frontera. Entonces, globalmente, eso es parte del plan, en el sentido de que se pasaron muchos tratados de libre comercio, y hay libre comercio, pero lo que vemos es que ya las personas no tienen cómo sostenerse en sus pueblos, y por eso hay mucha migración. Se mezcla mucho el análisis en los medios entre la violencia que les pasan a esas personas, pero falta mucho el análisis porque la corrupción ha llegado no solo históricamente en Guatemala a dañar los pueblos, pero también como resultado de la política, del modelo de desarrollo, o podemos decir la falta de desarrollo. Bien, en 2014 hubo una crisis según los medios en los Estados Unidos, que iban llegando cientos hasta 1000 o más niños no acompañados, y llegaron a la frontera en Texas, supuestamente. También lo que los medios no dijeron es que están llegando a la frontera en Arizona. Y no solo niños no acompañados, pero muchas familias, la mayor parte ya eran mujeres, mamás con sus niños. Y lo que sucedió es lo siguiente: el sistema inmigratorio de los Estados Unidos fue reformado. Vamos a ver una información sobre esto adelantado. Y no tenían planes de cómo de verdad tratar de grandes grupos de inmigrantes, porque se hizo un modelo de seguridad nacional, no un modelo de inmigración. Entonces, la estructura que vemos hoy, que a veces sigue hasta o llega hasta niveles brutales, no está diseñado directamente para poder tratar muchos grupos de inmigrantes, porque el modelo está hecho para la defensa en contra de los terroristas, ¿no? Los terroristas que estamos viendo que no llegan. Y este sistema entonces no tenía un plan para poner muchos niños no acompañados en algún lugar. La reacción de la patrulla fronteriza fue dejar los medios entrar, o solo un medio entrar, tomar fotos, que está prohibido por las reglas de la patrulla fronteriza, y lo publicaron a nivel nacional en los Estados Unidos por la compañía Breitbart. Y la compañía Breitbart sacó fotos de muchos niños en un cuarto, unos amontonados con otros, y la patrulla fronteriza, sus agentes adentro. Entonces era obvio a nosotros, que tenemos ya más de 30 años en este trabajo, de que
hubo un acuerdo entre los de patrulla fronteriza de dejar los medios entrar en contra de sus órdenes de sus superiores. Y eso salió a nivel nacional y por eso se creó una crisis, entre comillas. La crisis era de que no sabía qué hacer, entonces lo que hizo la administración Obama es abrir 4 cuarteles militares en 3 o 4 diferentes estados de los Estados Unidos y mandaron los niños a cuarteles militares. A la vez no había suficiente lugar antes que lo mandaran a los cuarteles en lo que nosotros llamamos los centros de detención de corto tiempo. Esos son lo que se llama mucho en los medios las hileras, los lugares cerca de la frontera donde por un día o 2 días o 3 o 4 días están detenidos los inmigrantes antes que los dejan en libertad o que los mandan a los centros de detención de largo tiempo. En esas hileras entonces no hubo cupo y en esas personas, los inmigrantes que estaban en las hileras, se los pusieron en aviones y en buses y los mandaron a Arizona. Los medios estaban llegando a Texas tratando de entrevistar a los niños, estaban llegando a la frontera de Arizona tratando de entrevistar a los niños, y entre este caos estaba llegando mucha gente. En el central del bus de Greyhound en Tucson, una noche cuando yo había regresado de Guatemala, yo fui directamente ahí y normalmente habíamos visto en un programa voluntario de otra verga 15 personas por una semana. En este mismo día llegaron 90 personas en solo un día. El central del bus tiene una sala de espera 2 veces de este salón y no hubo manera de ayudar a esas personas. No hubo comida, no hubo ropa, no hubo boletos para el bus. Y así que ellos tenían que buscar una ayuda y el central del bus cierra a medianoche. Esto fue el plan del gobierno, es dejarlos en el público y no hacer nada. Entonces la comunidad de Tucson reaccionó y la reacción que nosotros hicimos es ayudarles. Llamamos a muchas iglesias para darle un apoyo. Entre esta situación, nosotros estamos entrevistando, no formalmente, pero entrevistando mujeres y vimos de que hubo muchos abusos en contra de ellos por la patrulla fronteriza en los centros de detención de corto tiempo. Y esto fue documentado y la documentación ya el destino fue para mandarle a un grupo de organización legal para ver si no podían llevar a juicio el gobierno. Y con tiempo tenía la oportunidad de visitar compañeros en Texas para ver quién iba a hacer un reporte sobre este gran crisis que hubo en Texas y nos dieron cuenta de que nadie iba a hacer ningún reporte. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de hacer un reporte y ayudar a las necesidades humanitarias a la vez. Entonces escribimos un reporte, hicimos más entrevistas como formalmente con universitarios, éramos un equipo de 7 personas y lo que descubrimos fue que sí habían una serie de abusos y estos abusos, entre los abusos eran abusos en contra de personas indígenas, aún más indefensas. Y eso nos dio la información necesaria para saber que merecía un estudio más al fondo. Aquel reporte se llamaba Deprivation Not Deterrence y fue publicado en 2015 por la organización GOMA. Bien, ese es el antecedente de este reporte. Entonces, con tiempo, tenía más tiempo yo y me enteré en hacer una investigación más al fondo. ¿Se puede regresar a la primera, por favor? A la segunda. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que los pueblos indígenas, cuando están en esa situación de inmigración en la mera frontera, tienen la necesidad de comunicarse en su primera lengua, porque las necesidades humanas básicas muchas veces no se puede comunicar en la segunda lengua, que normalmente para ellos es español. También hay un concepto que tienen los que trabajan en la patrulla fronteriza, hasta las organizaciones ONGs, que las personas que hablan español como yo, a veces no comprenden que hay personas que pueden venir de América Latina que hablan un idioma que no es español, ¿no? Como su idioma primario. ¿Por qué primaria y por qué la importancia de la primaria? El lenguaje es la manera de comunicar, ¿no? Cuando uno está en una situación de trauma o de estrés y está tratando de usar un segundo idioma, hay muchos conceptos que uno no va a comprender. Y le voy a decir el primero. Cuando uno está arrestado en el desierto, donde los muertos
90 muertos que se había mencionado la profesora en Arizona, esos muertos se localizaron en la segunda reserva indígena más grande de los Estados Unidos, que es la reserva Tohono-O'odham, porque ese es un sendero de inmigración y los que están en el trabajo, los coyotes de inmigración, ahí está la gran concentración de muertos, la segunda concentración más grande que hay en la frontera de los Estados Unidos. Las personas que están encontrados, que no mueren, la patrulla fronteriza muy rápido se comienza de interrogarles y les interrogan y les preguntan por qué vinieron. 99.9% de todos los guatemaltecos que yo he hablado le pregunté ¿y qué es que le dijeron? Y dijeron, bueno, no, yo no quiero problemas, nada más yo vine a trabajar. Una gran porción de esas personas de verdad no vinieron solamente a trabajar, vinieron porque hubo problemas serios de asesinatos, de secuestros, de otros problemas de crimen en sus comunidades en contra de su familia y están huyendo amenazas a la muerte. Pero como ellos no tienen la tradición de poder tener confianza en los oficiales que están vestidos como oficiales que llevan armas, en otras palabras, policía o ejército, no tienen ninguna confianza que se deben divulgar la razón por la cual han huido de su casa y de su comunidad y hasta su familia. Este está apuntado por la patrulla fronteriza y lo pone en un documento. Este documento se queda. Este migrante más tarde, si se consigue un abogado, se va al corte de inmigración pidiendo asilo. Como evidencia, se introduce la primera entrevista que hubo en el campo al momento de estar arrestado. Tiene un nombre, la forma, y la segunda hoja tiene otro nombre, porque si no, no es un documento oficial del gobierno estadounidense, y lo entra como evidencia en contra de la persona. Ahí comienza lo que yo llamo el sistema migratorio, el encuentro de los hablantes de idiomas indígenas con el sistema de inmigración. Esa es toda la entrada. De ahí vamos a ver qué más pasa. Más de 80 idiomas indígenas representan los patrones de comunicación diaria entre inmigrantes indígenas de México y América Latina. 22 de estos indígenas son mayas de Guatemala. En México hay como 66 familias de idiomas indígenas, pero hay 362 variantes de idiomas indígenas en México, lo cual en las Cortes de México deben estar representados y deben tener el derecho a la interpretación aquí en México. Y hay otros idiomas que vienen de Sudamérica. Esto es aparte de los idiomas que hablan africanos y otros que llegan con sus propios idiomas indígenas. Muchos de esos hablantes de lenguas indígenas ingresan a los Estados Unidos y viajan hasta su interior. Entonces, es muy difícil detectar en el interior de los Estados Unidos porque no se ven muchas personas a la vez o se ve solamente un idioma y no todos los idiomas a la vez. En la frontera nosotros nos damos cuenta porque ahí en los albergues vemos a todo, ¿no? La mayor parte de los hablantes de lenguas indígenas de México en Centroamérica no leen ni escriben en una forma escrita. Si tienen educación en español, los guatemaltecos, la mayor parte, si aprendieron algo, se aprendieron un poco de escribir en español, pero las formas que los presentan están en inglés. Bien, el siguiente si se puede. Gracias. Esto ya pasamos, entonces. Entonces, ese estudio fue algo muy práctico. Mi trasfondo es en políticas públicas y lo traté de hacer, aunque no es mi experiencia como persona indígena, pasar por estar arrestado y estar en todas las instituciones del sistema, de representar el punto de vista de los contactos que ellos tienen con todos los oficiales que ellos se encuentran como parte de esta experiencia. ¿Por qué? Porque en términos de comunicación, eso es lo importante. Si ustedes 6 o 7 aquí que están en esta mesa son oficiales de inmigración y yo soy una persona indígena, entonces no es solo con la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta.
¿no? Tengo que tener contacto con cada persona en un idioma que no es el mío. Entonces, cada persona en el sistema tiene su trabajo, su especialidad. Lo que les importa es su trabajo, no la cadena de comunicación entera en todo el sistema, ni se dan cuenta que es el sistema. Hasta los abogados no entienden todo el sistema porque ellos trabajan en su parte, no en todo el sistema. Nadie está viéndolo desde la perspectiva de las personas indígenas que tienen que pasar por todo el sistema. Por eso es importante de hablar un poco del sistema. ¿Cuál es el número mínimo de los encuentros lingüísticos que tienen que comunicarse con los funcionarios? Bueno, eso depende quiénes son los inmigrantes, si es un soltero, soltera, si son familias o son niños aparte, ¿no? Vamos a ver. Otro objetivo de esta investigación, esto fue un objetivo, el otro fue identificar si había un fundamento legal por la discriminación lingüística. Otro objetivo fue identificar la escala de la discriminación y el rol de las instituciones en la discriminación lingüística. Esos eran los objetivos de la investigación. El sistema de inmigración en los Estados Unidos se cambió mucho como reacción a los eventos de septiembre 11 de 2001. Fue una reforma grande y se comenzó con legislación en 2002. Efectivamente fue aplicado en 2003, pero se cambió mucho las funciones públicas y la cooperación interinstitucional del sistema de inmigración de los Estados Unidos y se volvió mucho más complejo, ¿no? Y vamos a ver la complejidad un poquito más. Hay 3 departamentos, en cambio a 1. Antes, para nosotros, ya entrando a la edad mayor como yo, ya antes se llamaba el sistema INS. Y el INS fue la patrulla fronteriza y también todo que hubo en el corte de inmigración hasta el proceso que pasan todos que están tratando de inmigrar. Con el INS se trataba. Ahora ya después de la reforma no hubo un departamento del gobierno federal, ya habían 3, ¿no? Lo de Homeland Security, que absorbió lo del patrulla fronteriza, ya el Departamento de Servicios Humanitarios y de Salud, y el último es el Departamento de Justicia. Cada uno tiene su parte y bajo ellos son aún otras agencias, ¿no? Entonces esto, cuando estamos hablando del sistema de inmigración, incluye todo esto, y la comunicación entre esos diferentes departamentos no es lo mejor. Bueno, como parte de investigación, puede ser que esa discriminación está pasando, pero es legal y no hay mucho que pueda hacer uno más de buscar vínculos para pasar legislación para reformarlo. Pero lo que vemos es que había un orden educativo en 1360, el número 13166, fue emitido en agosto de 2000 por el presidente Clinton y trataba de lo siguiente. Cuando hay personas que tratan de tener acceso a los servicios del gobierno federal y no manejan bien el inglés, se llaman personas con inglés limitado o bajo proficiencia. Y esas personas, los LPs, entonces tienen derecho de recibir los servicios en su idioma primario, ¿no? Eso es un orden educativo. Ustedes tal vez no suena mucho qué quiere decir un orden educativo. El presidente actual, Trump, hizo un orden educativo, lo cual negó la entrada de varios, personas de varios países musulmanes. Con un orden se puede cambiar el derecho de miles o hasta millones de personas. Esto también es un orden educativo. No se puede quitar un orden educativo porque es un orden presidencial, tiene el peso de ley. Pero para tener el peso de ley tiene que estar respaldado, ¿no? Entonces vemos que en 2003 ya la cuestión de los niños se transfirió, las responsabilidades del cuidado y la colocación de niños no acompañados al comisionado de servicio, que antes fue con el INS, el comisionado de Servicio de Inmigración y Naturalización, al director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es de verdad una parte del Departamento del Estado. Pero el Departamento del Estado se pasó la responsabilidad al Departamento de Servicios Humanitarios y Salud dentro de los Estados Unidos. Entonces puede entender de que algo del gobierno y de la política exterior de los Estados Unidos, esta organización de reasentamiento de refugiados es para refugiados.
Y legalmente las personas que están llegando no están considerados refugiados, están considerados inmigrantes. No tienen derechos. Sin embargo, se le metió a los niños con esta organización porque poca confianza tenía, en mi opinión, la administración Obama con la organización que fue encargada de la seguridad de la frontera, ¿no? El Departamento de Homeland Security. Entonces ahí puedes ver una política dentro de la estructura del sistema de inmigración como respuesta a la falta de la capacidad de responder a una crisis humanitaria. El siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar rápido para esto, pero eso es lo que se encuentra un inmigrante, ¿no? Y un inmigrante que habla un idioma indígena es aún más difícil. Hay la patrulla fronteriza en verde, hay el ICE, ¿no? La policía del sistema de inmigración, que es Immigration and Customs Enforcement, en azul. Aquí a la izquierda abajo está el sistema para que si uno se va a ir a un corte de inmigración para pedir asilo hay 3 audiencias. A la derecha está el serie de los cortes, que son cortes criminales, que está bajo otro sistema, pero los dos están bajo el Departamento de Justicia. Ahí están 3 diferentes departamentos, más el Office of Refugee Resettlement, que se trata de los niños, y eso está bajo a un otro departamento que le mostré anteriormente. Bienvenidos al sistema de inmigración de los Estados Unidos. Sigue, por favor. Entonces, en términos, para los que no estamos trabajando en el sistema, hay familias. ¿Qué les puede pasar a las familias? Pues los adultos pueden estar en detención a corto plazo, ahí en las hileras en la frontera. O pueden estar liberados en refugio, como en refugios o los albergues que hay en la frontera donde yo trabajo como voluntario. Los adultos separados pueden estar puestos en detención también de largo plazo. En Arizona hay 2 lugares. Uno es el pueblo de Hilo y el otro es lo de Florence. Ahí son 3 cárceles grandes federales. Uno que lo dirige ICE y otro que es por contrato, para mujeres y para hombres separados. Y los niños, colocarlos en refugios para niños. En Tucson hay 1 o 2, en Phoenix hay varios y en muchos otros lugares en Estados Unidos ya hay lugares donde los niños se los mandan los niños. Los individuos tienen la detención en inmigración a corto plazo o de largo plazo, o pueden estar en una prisión federal, porque si se califica su segunda entrada o cualquier otro antecedente en cuanto a la policía local como un crimen, entonces ya los llevan a una prisión federal. Ya no es prisión de inmigración, es prisión federal con todos los demás prisioneros que hay en los Estados Unidos. O la otra opción es deportación forzada o voluntaria. Los individuos que están en procesos legales pueden entrar en tribunal de inmigración o puede llegar para estar procesado más rápido en el corte criminal que se llama Streamline. Entonces todo esto resulta muy confuso para una persona que está entrando, que no habla inglés o poco español habla, porque eso es lo que se enfrenta, ¿no? Puedes ver los diferentes departamentos y dentro de los departamentos hay diferentes agencias, ¿no? Y últimamente está de color azul cielo, que es los que llegan para entrevistar por parte del gobierno al inmigrante a ver que si tienen un caso de inmigración, de asilo, un caso de asilo o no. Es ahí donde su entrevista puede estar en contra de la evidencia que ya fue introducido por la patrulla fronteriza que le entrevistó o interrogó el inmigrante en el campo cuando lo arrestó. Esas entrevistas se las hacen en la detención. Y si no hay interpretación, entonces lo van a estar interpretando o los van a estar entrevistando en español. Pase por favor. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Un problema que hay en este tipo de investigaciones hay falta de datos. ¿Por qué hay falta de datos? Porque nadie está identificando a esas personas por sus idiomas. Nosotros en 2014 hicimos un estudio de las personas que les dije llegaron en toneladas al central de Bruce Greyhound y después en los albergues donde nosotros trabajamos. Entonces nosotros sí comenzamos de ya documentarlos. Por lo bueno, hay muchos albergues en México que sí están identificando los idiomas indígenas de las personas que llegan a sus albergues, y es importantísimo eso.
Esa es la primera parte de una lucha para poder dar derecho, ¿no?, a lo que debe ser una práctica. Ustedes pueden ver ahí, a la izquierda está la figura 1, país de origen, ¿no? Como 83%, ¿alguien puede ver mejor que yo? ¿No? Vienen de América Latina los de la familia de origen que llegan. Esas son familias en general, ¿no?, de América Latina o de otras. ¿Sí? Yeah. Y puedes ver que en México, El Salvador, Honduras, disculpa, ese es Guatemala, lo siento. La gran porción del país es Guatemala, ¿no? Más del 80%. La siguiente figura es cuando nosotros entrevistamos a esas personas, les preguntamos cuál es su lengua primaria, ¿no? ¿Qué es la lengua que hablaron en su casa que aprendiste primero? Esto fue la contestación. 42% dijeron que hablaban un idioma indígena y 58% hablaban en español. Y el ejemplar ahí es 245 personas en la encuesta. Sigue, por favor. Esto fue los datos en aquel tiempo. Ahora tenemos más datos. Hay otro albergue que abrió en Tucson, entonces esto es de 2 albergues y más flujo de personas y más tiempo, ¿no? Entonces es más, los datos son mejores. De 27 de febrero a abril 2015, no, esos son los mismos, disculpa, más tarde vamos a verlos. Entonces en la figura 3 puede ver que la 86% eran mujeres y 14 hombres, y va igual más o menos así ahora. Los que nosotros encontramos. Ahí están los idiomas y la frecuencia de los idiomas. Puede ver que el idioma Mam, que a lo mejor no han escuchado el idioma Mam, es como la tercera idioma más grande maya en Guatemala, viene del occidente de Guatemala, es lo más frecuente. De ahí sigue Quiché, y Quiché es el idioma más grande maya que hay, y de ahí Chuc. Y Chuc también es la parte occidental de Guatemala, y Quiché está pegado ahí en Quetzaltenango, en otros departamentos dentro de Guatemala, y hay otros que siguen el Canjobal, ¿no? Pocomchi no es de la parte occidental, es la parte central norte de Guatemala, ahí en los Verapaces, etcétera, etcétera. Entonces sigue, por favor. Ahora, todo este diagrama está en inglés y el punto no es de poder entender cada pasito, ¿no? Yo he hecho esta investigación para que ustedes no tienen que leer esto. Pero las flechas son una indicación de lo que se enfrenta a alguien que está en este sistema, ¿no? En esta situación es el mínimo de contactos exclusivos para las familias, ¿no? Y ahí están enumerados los pasos, las opciones donde van a estar. Primero están arrestados por la cuadra verde, esa es la patrulla fronteriza, se lo pasa la detención, esos son los cuadros azules oscuros, ¿no? De ahí tal vez van a tener una entrevista en la parte baja, un contacto con un oficial del asilo, ¿no? Para la entrevista, como le expliqué, ahí en detención, y de ahí entonces ya tienen que pasar por sus audiencias en el corte inmigratorio, ahí en los otras figuras ya amarillos, y el resultado puede ser que ya van a poder encontrar la manera de sacar un asilo o no, o van a estar deportados. Todos estos son el conteo de lo que ellos encuentran. Sigue, por favor. Esto es igual, menos se puede ver que hay un poco de diferencia, ¿no? Esos son individuos que ya están en audiencias de inmigración y cómo les va a pasar a ellos. Sigue, por favor. Esos son para personas que han tenido la experiencia de tener un cargo de criminal en contra de ellos. Se puede ver que abajo las cajas son negras, eso es porque ya tiene que ver con el corte corte criminal y no se corte inmigración, se cambia el corte. Sigue, por favor. Ya llegamos a lo que se encuentran los niños, ¿no? Ahí arriba están arrestados en la caja verde por la patrulla fronteriza, los pasan al ICE y ICE los pasan al DHS y DHS se lo pone en un albergue y el DHS está bajo la regulación del ORR y ORR es un parte del Departamento del Estado. Y en los albergues tienen diferentes servicios que los ofrecen. Primero hay alguien que está encargado como un trabajador social del caso y supuestamente hay servicios de educación, hay atención médica, hay recreación, hay comida,
hay alguien que los asigna como un trabajador joven que les ayuda y les acompaña para explicar cómo está el proceso, ¿no? Y también hay un psicólogo, el último, ¿no? El psicólogo. Entonces, todo esto es lo que ofrecen esos albergues. Sin embargo, lo difícil aquí es que la primera persona, el case manager, la persona encargada del caso, es la persona que tiene el poder de detectar o no que si es un niño que habla un idioma indígena. Si no la detecta, entonces todos los demás servicios se los presentan en español. Tenemos testimonios en este reporte, hasta otros testimonios de una persona que era hablante de quiché y fue trabajador ahí. Y él detectó un niño que estaba solo por una semana entera y nadie le había hablado porque él no hablaba español y no entendió nada. Los ponen en clases bilingües y la instrucción está en español para que comiencen a aprender inglés. Y ellos poco español entienden. Hay una cifra del gobierno guatemalteco y eso es súper importante. Hicieron una encuesta de las escuelas preprimarias y primarias en Guatemala y la encuesta dice que 62% de los niños en Guatemala a este nivel, preprimaria y primaria, son hablantes de idiomas indígenas monolingües. Otro 20% son bilingües, 20%. Su idioma y español y una otra porcentaje, si calculo bien 18% por ahí, son monolingües en español. Entonces, ¿quiénes son los niños que están llegando de Guatemala, de las áreas rurales? Porque la encuesta fue de las escuelas rurales de Guatemala. ¿Cómo se supone que hablan español cuando el mismo gobierno de Guatemala tiene las cifras que no? Esa información fue incluida en una queja legal al Departamento de Homeland Security, lo cual lo ignoraron. Así que, por favor, nada más que eso es lo que tiene que entender que es el mundo que se encuentran estos niños. Niños que están separados de sus familias, muchas veces, ahora en los últimos meses, forzadamente, están traumatizados. Los que trabajan ahí tienen el trabajo no solo de cuidar a los niños, pero tratar de buscar a alguien en los Estados Unidos que es un familiar que los pueda recibir. Ahí quedan un mes, tal vez 2 meses en los albergues de los niños. Entonces, este trauma está hecho muy difícil para los niños, para los niños que hablan español. Para los que hablan un idioma indígena es como doble o triple la trama, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces, los niños que fueron atendidos por una organización legal que se llama Apoyo a los Inmigrantes y Refugiados del Florence, el proyecto. En el 2009 hice una encuesta de los niños y se vieron que 26% de los niños entrevistados eran hablantes de lenguas indígenas y que no tenían la capacidad lingüística para entender las órdenes de deportación. Cuando la patrulla fronteriza los presentó los dichos documentos para su firma sin explicarles el idioma de los niños detenidos. También este estudio se detectó en 2009 que la etnia indígena de los menores estaba asociado con un porcentaje desproporcionado de ellos que sufrían abusos físicos en la detención. Sigue, por favor. Estamos entrando ahora en los efectos en vocabulario de políticas públicas, de los efectos de las políticas que están implementados o no implementados, ¿no? Para los niños no acompañados en 2014, nosotros, yo y un amigo que es el encargado del programa de los graduados en la Universidad de Arizona de estadística, de que los niños a nivel nacional en esta situación en aquel tiempo eran entre 6.697 y 7.627 hablantes de lenguas indígenas que experimentaron la exclusión del idioma a nivel nacional, niños. Los adultos son más, como 20, entre 20, creo que es entre 20, en el siguiente lo vamos a ver. Pero esto quiere señalarle el problema desde la perspectiva de alguien que hace una investigación de políticas públicas es que este fenómeno se ve cuando uno quiere buscarlo y quiere estudiarlo en la frontera.
pero en el momento que los niños están dispersos a lugares como Georgia, a Iowa, a Washington, a Virginia, a Chicago, a Los Ángeles, no se va a ver todos esos niños juntos, entonces el problema no se presenta. ¿Por qué tenemos estudios fronterizos? Es exactamente por ese tipo de fenómeno que nosotros en la frontera vemos cotidianamente, pero las personas que hacen las políticas, que tienen poco conocimiento de la frontera, nunca lo ven. No lo ven. Yo hablé con muchos abogados, me llaman, voy a hablar un poco informalmente aquí, me llaman porque ese estudio salió en el internet, me llaman buscando un intérprete, y yo les digo siempre, lo que me interesa no es darle un intérprete hoy día, es que ustedes los abogados hacen un caso para llevar esto al corte, ¿no? Como cualquier abuso de derechos humanos, ¿no? Porque esto tiene que parar, y solo por esta acción o por un cambio de la política del gobierno se puede cambiar la política pública, no por buscar un intérprete por tu audiencia con tu cliente cada día, ¿no? Se frustran ellos y me frustro yo. Esto ha salido en reportajes por los medios, no solo por mí, pero por muchos, y ahora en este tiempo de niños forzadamente separados de sus familias, ya hay más interés en este tema. Hemos visto en los medios que van saliendo en los medios otra vez ya en 2018, ¿no? Sigue, por favor. Ahí está la cifra para los adultos. La medida indirecta que nosotros usamos, como ustedes que trabajan en estadística, es un proxy. Usemos un proxy usando la medida de porcentaje que nosotros habíamos encontrado en los albergues en la frontera de Arizona, y lo aplicamos a la población nacional guatemalteco en detención. Y lo que nosotros vimos entonces, la estimación es de 18.819 entre esta cifra y 22.858 guatemaltecos deportados que eran hablantes de idiomas indígenas, y solo guatemaltecos, ¿no? En el año 2014. Lo que vemos es, sigue igual, ¿no? Los que están llegando, y no tenemos ninguna razón para pensar que se ha cambiado, ¿no? Pensamos que va igual, sigue. El problema es que no hay fuente para nosotros de poder confirmarlo, porque el gobierno federal tiene datos pero no los quiere revelar. En agosto, no había recolectado información públicamente disponible sobre las lenguas encontradas a nivel nacional, entonces quedamos igual en ese problema de política pública, de poder hacer un caso y mostrar este problema, ¿no? Yo hice ese reporte específicamente para poder mostrarlo de una vez. Para hacer este tipo de investigación se necesitan diferentes acercamientos, ¿no? Y métodos de investigación. Uno es sociolingüística. Hay que entender la población que uno está entrevistando y cómo acercarles, ¿no? Una manera de hacerlo es usar personas que son de su misma etnia. Identificándose como una persona indígena, se le deja a la persona relajar un poco y tener alguna confianza que uno se va a comprender la situación que ellos han pasado. Si uno es mujer y es un albergue para proteger a las mujeres de abusos, no se va a mandar hombres para hacer las investigaciones. Entonces se aplica este método, pero es difícil a veces de explicar esto hasta los que trabajan en los ONGs, que no lo comprenden, piensan que porque tienen buen corazón y los quieren entrevistar, que las personas se las van a hablar indirectamente. Y la verdad es que no sirve. Entonces la etnografía también hay que comprender. Las lenguas vienen con personas que son de pueblos indígenas, tienen su origen en la parte occidental de Guatemala, está identificado esos idiomas y su situación y dónde viven. Entonces conociendo, ¿no?, su demografía también ayuda. Análisis de políticas, le hemos mostrado, hay un orden educativo, pero poco se aplica, y el gran infraestructura que hay interinstitucional en el sistema de inmigración. Informantes claves, hay que buscar los que han trabajado suficientemente en este trabajo, hasta abogados muy enterados, para poder entender los procesos, ¿no? Y también los silos de información que solo trabajan en esta parte y no comprenden lo que pasa ya después de que pasa a la otra institución. Eso sucede mucho, ¿no? De investigación también se requiere
exceso de conocimiento de los hablantes de lenguas indígenas. Yo soy parte de un grupo en Tucson que se formó hace poco, que se llama Guatemayas, y vamos buscando capacitación en lenguas indígenas para interpretación en este tipo de sitios, en los albergues de la frontera, en los albergues de Tucson y en el corte de inmigración, porque hay falta de intérpretes. Un método clave para evaluar los contactos de idiomas en el sistema de los Estados Unidos es mapear, usar el sistema de detectar los números de contactos que tienen en el sistema, o si no, no vamos a comprender qué es que se enfrentan. Nosotros tenemos evidencias que hay personas indígenas que están convencidos que es mejor que de no hablar en su idioma. ¿Por qué? Porque perciben que van a estar aún más maltratados. Ellos ya tienen el mensaje interno de identificarse como persona indígena, quiere decir que van a estar aún más maltratados, ¿no? Y esto me dijo un abogado, y lo creo. Yo he viajado en Perú y he visto esto en Perú y en otras partes. Identificarse como una persona indígena no es un gran avantaje, porque cuando no están identificados o reconocidos, entonces eso puede ser un resultado. Sigue, por favor. Ahora, ya los datos de ahora, de 2014 en adelante a la primavera, mayo 2017, aumenta un poco el número de la encuesta, 398, y puedes ver en los albergues en Tucson ahora cuál es la frecuencia. No se ha cambiado mucho. Ahí está el MAM, la gran mayor parte, no 176 hablantes de los 398. El Janjobal se brindó lo de Quiché, ya con 54 hablantes, lo Quiché en tercero, con 47. El Chuc, también del occidente de Guatemala, con 35. Y ya bajando el Popti, que está pegado por donde los hablantes del Chuc están los que hablan Popti, otro idioma maya que no es un dialecto, es un idioma. 25. Quechí. Bueno, Acateco también es del occidente de Guatemala, Quechí es del norte por los Verapaces, y Petén, si ustedes conocen dónde está Chiapas, Petén está al otro lado del río Usumacinta. Cachiquel es en el centro de Guatemala, al norte de la ciudad de Guatemala, y algunos más. Se puede ver ahí en la caja chiquita de los 2%, otros idiomas mayas de Guatemala, también en México, Cora, Mixteco, Náhuatl, Purépeche, ¿no? Etcétera, etcétera. Sigue, por favor. Bien, no es siempre un nube oscuro que nos encontramos en este trabajo. Se están haciendo más reportes ahora en los medios porque los reporteros ya comprenden un poco mejor el sistema. También ya no es la primera crisis de 2018 porque hubo crisis hace 4 años. Entonces, por eso ellos están más educados y comprenden más cuando están en contacto con los abogados y otros que están abogando para los inmigrantes. Entienden a preguntar más preguntas. Por eso se puede ver que está saliendo más reportajes, ¿no? Bien. Entonces, nada más quiero señalar que ese asunto ya en el público se está levantando un poco. Sigue, por favor. Si yo dije que eso solo es un fenómeno que sucede en la frontera sur de los Estados Unidos con México, no hubiera hablado de verdad. Viene de un contexto más global y necesitamos marcar este contexto. Hay un nuevo repartor especial de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas de la ONU, se llama Victoria Taule Corpus, que es de Filipinas, también es mujer indígena. Y hace 2 semanas yo recibí una carta de ella, se le publicó y se puso la cifra siguiente, que 80% de los asesinatos en contra de los que están defendiendo sus tierras y los derechos indígenas en 2017, el año pasado, 80% de esos asesinatos sucedió en los siguientes países: Brasil, México, Colombia y Filipinas. Entonces, el contexto de por qué las personas huyen no es solamente porque buscan dónde trabajar, es porque ese es un resultado de una política que pensó por los medios de libre comercio iban a tener la
manera de desarrollar sus países, hemos visto que este sistema está colapsando. Y cuando está colapsando, entonces hay efectos. Y los que están más marginalizados económicamente y socialmente son los que sufren más. Los que pueden salir, salgan. Y los que están saliendo, en este caso, son pueblos indígenas. Entonces, este contexto global no es aparte, es parte, ¿no? Se incluye, y hay que entender y tener un poco de análisis afuera del fenómeno de la inmigración, porque sí estamos hablando de inmigración, pero la inmigración no comienza por donde usted se encuentra un inmigrante en la calle de su pueblo, se comienza de donde ellos vienen. Entonces, concluyo un poco para decir que hay otros avances que estamos viendo. Tenemos un enlace ahora con las academias de las lenguas mayas en Guatemala, un cuerpo oficial de los 22 idiomas mayas, y están de acuerdo de preparar videos para dar orientación a los que están llegando. Vamos a preparar también, yo y otros son en guatemayas, videos para los que están detenidos, ¿no? Recibí un contrato hace poco para hacer videos en 8 idiomas mayas. El gran problema que hemos tenido es por 4 años no encontramos ningún fondo para apoyar ese tipo de trabajo, ¿no? Suena, me imagino, con los que trabajan en asuntos migratorios, ¿no? Siempre es difícil. Entonces, también la interpretación es algo que se comprenden algunos en las diferentes burocracias de los departamentos del gobierno. Yo hice una propuesta con otros para una compañía, lo cual trató de dar aviso a los que están trabajando en el Departamento de Seguridad Nacional, pero llegaron los huracanes en el sureste parte de los Estados Unidos y dispersaron todas las personas que tenían el conocimiento por los últimos 15 años y ya están trabajando en otras partes y no pueden responder a la propuesta. Este documento que hice no es un reporte de derechos humanos, lo hice como un reporte técnico. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad siempre en los gobiernos de cambiar la política pública. Hay que presentarlo como un problema, y un problema es, pero también tienen un orden educativo que deben estar aplicando y no lo están aplicando. Entonces, hay la necesidad de interpretación, y no solo en la Corte de Inmigración, donde hay interpretación, aunque muchas veces muy mala, pero en las otras áreas, los otros departamentos, para que borramos del mapa todos esos encuentros que tienen los individuos, las familias y los niños con personas que no hablan su idioma. Entonces, esto es como perspectiva de una persona en políticas públicas, el desafío que se queda. Cómo trabajar con las comunidades y cómo empujar para cambios, ¿no?, en las acciones del gobierno para que haya un impacto. Hay posibilidades de emplear inmigrantes que son hablantes de los idiomas y que ellos hablan en los juicios o en las audiencias para que es justo el trato, ¿no? Que si son casos de estilo de verdad, entonces esto debe estar escuchado, ¿no? Y si no, no. Eso es lo que hemos hecho en cuanto a este reporte técnico, y nada más agradezco por la oportunidad de presentarlo, pero globalmente se puede ver el mapa, ustedes en la emisora no. Aquí está al frente de nosotros un mapa global de pueblos indígenas, y el derecho indígena no es algo que se consideró la ONU en el año 2007, es algo que está sucediendo ahora, y vamos a ver más cuestiones en cuanto al derecho indígena con los cambios climáticos, porque es otra razón por los cuales las personas van a estar migrando. Gracias. Ayudarnos a prender la luz. Pues muchas gracias al colega Blay. Muchas de estas cosas que nos presentó nosotros lo hemos visto en campo con los menores repatriados no acompañados cuando son localizados en los albergues de la frontera, en Nogales y en San Luis Río Colorado, toda la tramitología que tienen que pasar y cómo llegan ellos de ese choque y ese trauma que les causó haber sido agarrados por la patrulla fronteriza, puestos esposas en algunos de ellos, tratados con palabras como nopalitos,
mariquitas, etcétera, por los agentes de la patrulla fronteriza, y todavía pasar a toda esa serie de cuestionarios que tienen que llenar, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos en ese tema muy interesante. Les pedimos a nuestros amigos de Face Live, si tienen alguna pregunta, nos las hagan llegar. Pero aquí tenemos gente que ha trabajado, ¿verdad?, y que está interesada en estos temas. Me gustaría saber su opinión. Maestro, tenemos entendido que el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Sonora, recientemente innovó, ¿verdad?, a nivel nacional, a nivel frontera norte, con un proyecto relacionado con el apoyo a esos migrantes que son repatriados y que llegan aquí a nuestra frontera y que no hablan español. ¿Podría hablarnos al respecto, por favor? Claro que sí. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco infinitamente el honor de la invitación y agradecerle al doctor Blake permitirme usar el micrófono. Definitivamente esta exposición magna y explícita viene a corroborar precisamente el interés que tuvo inicialmente el Consejo de la Judicatura Federal a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente, cuando instauró precisamente un programa extraordinario de atención a repatriados con nacionales. Fue así que el año pasado, en el mes de febrero, nos trasladamos los diferentes delegados del Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que como es una de nuestras misiones del Instituto Federal de Defensoría Pública, garantizar el acceso a la justicia, era importante conocer este problema que acaba de dibujar de manera excelente nuestro doctor Blake, y precisamente corroboramos que cuando se inició el programa extraordinario de atención a migrantes, nos encontramos con ese grave problema. Había varios repatriados con nacionales que no hablaban el idioma español. Luego entonces nos encontrábamos con la dificultad de poder entender. Fue así que solicitamos a nuestra Dirección General se estableciera la oportunidad de que un hablante de alguna de las lenguas que pudiera tener conocimiento también de su cultura y aparte que conociera el derecho, nos auxiliara. Fue así que se determinó que un defensor público federal se estableciera con una adscripción en Agua Frita, Sonora, precisamente porque es un sector importante que ya estableció el doctor, sensible por las situaciones a las personas que se repatrian en ese sector territorial del estado de Sonora. Y este defensor público federal inició atendiendo a personas del habla mixteca, porque él es indígena mixteca, que veíamos que era el número importante, porque ese sector está en Oaxaca, está en Guerrero y en otras zonas geográficas del país. Esto nos ayudó a ampliar la gama de servicios que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda, y fue así que el programa a la fecha sigue teniendo vigencia, porque hemos estado constantemente presentes para que la Defensoría Pública Federal atienda en términos generales a los repatriados, a los connacionales, y cuando se trata de indígenas le ponemos un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque precisamente son vulnerables. Refería el doctor en su exposición la situación que viven ellos. No hablan, pero porque no quieren, no es porque no quieran, sino porque no entienden lo que les están explicando. Luego entonces, cuando ya arriban a través de los puertos fronterizos y donde son repatriados y son atendidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública, y nos damos cuenta y advertimos que se trata de un indígena, pues le hablamos a nuestro defensor público federal, porque si él conoce la lengua, pues nos hace el favor, y si no, pues en ese caso nos tenemos comunicación electrónica con algún otro hablante de lo que forma el padrón de defensores públicos que tenemos en toda la República,
y a través de medio electrónico hacemos precisamente, ya sea telefónica en ese momento, para poder hacer ese contacto, y precisamente disminuimos ese trance que dibujaba el doctor, de que se sientan ellos todavía acosados en su propio territorio. Esa experiencia la conoció el consulado, y precisamente a partir del 22 de marzo de este año, nuestro defensor público federal forma parte del programa especial de atención al migrante indígena, ¿sí? Y está incluido en el padrón. Esto nos hace que se dimensionó el problema, y a través de nuestro defensor que se encuentra en Agua Prieta, si se requiere un auxilio a través del consulado, pues se nos pide, y ahora por los medios electrónicos no es necesario que se traslade directamente, y hemos hecho varias intervenciones en ese sentido. Y si no conoce la lengua, pues, pero sí conoce de alguna manera la forma de pensar de un indígena, pues ya nos transmite y ya le solicitamos a un otro defensor. Qué interesante, ¿verdad? Cuando me platicó el maestro sobre este programa, pensé yo, pues qué bueno que se está haciendo algo, ¿verdad? Aquí están también colegas de la Unison, del Colegio de Sonora, no sé si, y de otras partes, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar en específico sobre el tema u otros. Se me pasó a comentar que el colega Blake es también voluntario del albergue Alitas en Tucson, Arizona. Prontamente estaremos por allá, que alberga a familias, mujeres con hijos, a veces hombres con hijos, migrantes no documentados, ¿verdad?, que buscan asilo. Entonces, sobre ese y otros temas aprovechemos que está aquí el colega, ¿verdad? Y gracias y felicidades al instituto. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Valentina Gloria, trabajo aquí en el colegio de Sonora, en el Observatorio de Investigación con las Infancias. ¿Tengo que usar micrófono o sí, verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me parece extremadamente relevante, no solo por la introducción que hace sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense, que es ampliamente complejo, ¿no? y a veces es difícil tener la mirada global. Y tengo una serie de preguntas y un comentario también sobre la relevancia de que su trabajo esté mirando este componente que abordó al final, y si fuera posible que lo extendiera un poco más sobre el vínculo con el desplazamiento forzado, ¿no? La migración indígena en una primera oleada fue una migración indígena detonada por la pobreza, ¿no? Se veía, digamos, que la migración estaba impulsada por la búsqueda de nuevas oportunidades económicas, y eso se ha vuelto en una retórica que en realidad está ocultando problemáticas increíblemente más complejas y más dramáticas. Y además este eufemismo, ¿no?, de la búsqueda de nuevas oportunidades económicas no solo está naturalizando la desigualdad económica, sino, bueno, ocultando esto. Y además, aquí en México estamos viendo en los últimos años, y las comunidades indígenas, me gustaría saber en el caso de Guatemala en concreto, o de México si lo conoce, hay una dinámica en la que la violencia ejercida por los cárteles del narcotráfico permite ocultar o está involucrada en mecanismos de represión a los líderes indígenas que están defendiendo los territorios, ¿no? Cada vez que hay un asesinato se dice es el narco que está entrando, son las compañías clandestinas, y una cosa oculta a la otra, ¿no? Y eso está expulsando pues a familias y a comunidades enteras. Eso por una parte. Por la otra, me gustaría hacer como preguntas más concretas si el estudio, la investigación que ha realizado se ha dedicado solamente a trabajar con indígenas provenientes de Guatemala, o ha incluido también a mexicanos, pues, bien mencionadas las lenguas, y si ha visto alguna relación entre la migración jornalera, que son provenientes del sur de México, que llegan a Sonora para emplearse en los campos agrícolas, y algunas veces migran después
a Estados Unidos. En concreto, ¿se ha visto esa vinculación? La vinculación era mucho más frecuente hace 10 años. Cuando se comenzó después de 2012, 2003, ya el cambio de la política exterior de Estados Unidos, en cuanto a la frontera lo hicieron, se comenzaron o entraron en una segunda ola de militarización de la frontera, porque en los años 80 yo trabajaba en la frontera en Texas, y cuando estaban las guerras civiles ya en conflicto, las olas de personas que estaban muriendo en aquel tiempo, ya vimos los primeros pasos del gobierno federal en militarizar la frontera de Texas y comenzar de hacer una estructura muy grande, una infraestructura muy grande de centros de detenciones por muchas partes. A nivel político se ha resultado en una gran industria y está ligado más con un partido que otro, y eso es ya como comercio y industria. Entonces, y a veces es muy despegado de los orígenes de los que están viniendo, ¿no? Ni se dan cuenta. Pero los jornaleros vimos también en Arizona específicamente, como yo trabajo en Arizona, es el primer estado donde pasó una ley ya después de los años 80 de antimigratorio, SB 1070, que fue pasado por el Senado de Arizona, y en aquel tiempo había muchos que salieron de Arizona, como 50,000 es la cifra de Phoenix, y muchos salieron a California y vinieron también regresando a México. Y esto sé porque hice un estudio, un trabajo de campo aquí en Sonora en la prevención de tuberculosis, y vimos gente llegando de Arizona a Sonora a trabajar en el campo que eran originalmente de Oaxaca, Michoacán, etcétera, etcétera. Entonces esto se ha visto, ¿no? Ahora sí hay personas que todavía salgan de ahí, pero lo que hemos visto diferentemente es más como el índice que se mencionó, de que el origen tiene que ver también con conflictos, y no es justo decir conflictos agrarios, entre comillas, son conflictos sí con los que quieren tomar tierras por sus productos de narcos, ¿no? Productos de drogas. Entonces ese es un tipo de conflicto específico, y esto es un fenómeno que ya se puede ver en Guatemala, se puede ver en Honduras, se puede ver en México, ¿no? Y está conectado con la gran distribución del negocio multinacional, ¿no? Del cartel más grande que existe, y todos nosotros sabemos cómo se llama, pero hace el Departamento de Estado se ha hecho un mapa mostrando los Estados Unidos, tantos estados en donde está instalado este negocio, y este cartel tiene una presencia 7 veces más grande que todos los demás carteles juntos. Entonces es un negocio multimillonario y multinacional, tiene que ver con los bancos, y esto no es una teoría de conspiración, son hechos porque fueron llevados a juicio en Nueva York, en el corte, y exclusivamente el banco Wachovia, que fue comprado, entre comillas, por el banco Wells Fargo durante la crisis de 2008, porque el gobierno dijo al banco Wells Fargo: si ustedes compran este banco que está en bancarrota actualmente, no los vamos a llevar a juicio por las otras cosas que han hecho con los préstamos para las casas. Eso es un caso. Se había relevado en 10 años, se habían lavado 287 billones de dólares. Me dieron una multa de 600 mil millones de dólares. Una multa de 600 y pico millones de dólares por violación de leyes internacionales en la transferencia de dinero de 287 billones de dólares. Ustedes pueden hacer los cálculos. Yo los he hecho. Y a nivel administrativo es doble el presupuesto que tiene la patrulla fronteriza para guardar la frontera. Entonces, como cualquier empresario puede entender que se hacen inversiones, y esas inversiones se hacen para proteger sus mercados. Esos mercados están súper protegidos porque el negocio sigue, y no solo sigue, aumenta. Y hemos visto que está súper ligado con el crecimiento del libre comercio. ¿Y por qué? Porque se han reforzado los puertos de comercio. La gran mayoría de los fondos de seguridad lo han puesto en las entradas del comercio, no en el campo. Entonces,
un muro en el campo va a ser muy poco, ¿no?, para la cuestión del narcotráfico. Tal vez se va a disminuir un poco el traficante de inmigrantes, pero ahora es el mismo negocio. Entonces, en los puertos ha aumentado el volumen de mercancía que está cruzando y a la vez se ha aumentado también la importación de productos ilegales. Entonces, esto es los conflictos, y nosotros vemos muy bien los que vienen de Guerrero, que hablan mixteco, bajo o alto, ¿no? También los que vienen de Chihuahua, los que vienen de otras partes también, cuando están con alguien con quien tienen confianza, entonces van a poder decir, pero muchas veces no van a decir porque tienen miedo de la vida, ¿no? O alguien más que queda, su familia en su pueblo, está bajo una amenaza. Gracias, colega. Tenemos una pregunta desde Honduras, desde la Universidad de Honduras, en San Pedro Sula. Un saludo a nuestros colegas. Dentro de 2 semanas y media nos vemos por allá. Pregunta Dr. Clay, dice, ¿han documentado casos de niños migrantes hondureños, garifunas, misquitos y lencas que no hablen español? Yo personalmente no he encontrado casos, pero estoy informado sobre estos diferentes grupos de Honduras. Lo que sí hemos visto es haitianos que llegaron a Haití después del terremoto que estuvo allá, y estuvieron esperando en el cuarto de Nogales, ahí en la maqueta, y no los querían dejar entrar. Entonces, pero específicamente esos grupos étnicos no, pero también es una cuestión de que cómo van a estar identificados, porque se identifican como hondureños y nadie le está preguntando que si tienen étnicos y hablan un idioma, entonces ese es el problema. También un poco discriminatorio solo la pregunta que si habla un idioma indígena, porque puede ser que la persona es indígena pero no habla su lengua. De ahí se puede decir, bueno, eso ya está fuera de la investigación que presenté, pero también es parte de la realidad. Eso no quiere decir que no están sufriendo igual, ¿no?, como de otras personas indígenas, de otros pueblos indígenas. Entonces, hay una gran falta de comprensión por los oficiales de la existencia de pueblos indígenas, porque a lo mejor su capacitación es hacia América Latina, no América indígena. Qué interesante eso último que dijiste. Aquí pasamos la voz a la colega María Auxiliadora de la Universidad de Sonora. Está bien, gracias. Hola, Blake, qué gusto volver a verte. Bueno, me pareció muy interesante el trabajo que has desarrollado en todo este tiempo, y además yo creo que me puso muy de cerca con un tema que estamos actualmente intentando abordar, que es el procesamiento de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Estados Unidos en las cortes criminales por haber sido procesados por delitos relacionados con el narcotráfico, cuando son usados como mulas y cuando son usados como polleritos. Aportó algunos elementos porque la revisión de este trabajo nos va a permitir ver las interacciones que se están dando entre el sistema migratorio y el sistema penal, el sistema criminal en Estados Unidos, y tú describiste de una manera muy detallada toda la parte de lo que es el proceso migratorio en relación a los niños. Esto también me trajo inmediatamente a colación, y bueno, me permite a lo mejor la posibilidad de que pudiéramos platicar un poco más sobre este punto. En el 2017 nos tocó, a invitación del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, participar en una revisión que se hizo, un trabajo de campo de muchos meses que se hizo para ir a visitar los centros de detención en México, centros de detención migratoria. Y ahí fue increíble todas las cosas que revisamos. A mí en lo particular me tocó coordinar el trabajo de los abogados y las abogadas que estuvimos insertas en ese proceso, en lo que fue la parte de Chiapas, toda la parte sur de los centros de detención, y ver revisión de expedientes en lo particular. Y fue increíble encontrar declaraciones de niños de 5 años, de 2 años, sin el acompañamiento del personal que es especializado. El instituto tiene una figura que es encargada de proteger a los niños en lo particular, pero resulta que al parecer la protección
está como más encaminada al acompañamiento de niños cuando son deportados, pero en los procesos de migratorios, administrativos, lo que nos damos cuenta es que, o lo que descubrimos fue que en los centros de detención donde no había poco personal, obviamente el que era el representante, el coordinador del centro de detención, el director, cuando llegaba un niño, iba por su chamarra de agente de protección, se quitaba el de ¿cómo se llama? El de director, se ponía la chamarra del niño, del OPI, y asistía a la audiencia, ¿no? A la audiencia que se daba. Entonces, y participando de esa manera. Y eso está documentado se sacó un informe de todo lo que se hizo, de todo el trabajo que se hizo. Y bueno, me recuerda mucho este proceso, porque no solamente era, si le sumamos al problema de la edad o a la situación de la edad, de la minoría de edad de los niños, aparte está la situación de los niños que eran indígenas o que son niños que no solamente a la situación de vulnerabilidad que arroja ser menor de edad, se sumaba a la situación de vulnerabilidad que producto de que no hablaban el idioma. Entonces ahí hay una parte de encuentro que se puede trabajar muy interesante en ese tema, ¿no? Creo que de repente volteamos y es importante que estemos analizando lo que está pasando en Estados Unidos, pero también es importante que veamos los aciertos que hay en cuanto a política pública, porque es muy bueno que exista la figura del OPI. El problema es que no hay recursos en el instituto. El 92%, recuerdo que la otra vez estuvimos trabajando un poco esa parte del recurso presupuestal, estuvimos revisando en dónde se va el recurso que recibe el Instituto Nacional de Migración. Es fundamentalmente para la cuestión de la deportación, todos los gastos en avión, acompañamiento de niños, todo eso, y entonces dónde hay dinero para impulsar política para protección de derechos humanos. Entonces, esa parte es una parte que pues también es necesario que lo retomemos los que estamos trabajando estos temas, porque son problemas que vienen, que están relacionados son problemas estructurales, ¿no? Entonces, y que vienen con toda una política, como tú mencionabas, Belén. Entonces, me parece a mí que pudiéramos, ahí hay un tema que si no has pensado, porque veo que está trabajado para los niños migrantes guatemaltecos, pero en el caso, eso también lo puedes explorar, se podría explorar en el caso de los niños guatemaltecos y de otros en México, ¿no? ¿Cómo está dando esto? Y hay formas de conseguir la información a través de transparencia, o sea, hay maneras de cómo conseguir esos datos, no sé, entonces ahí está. Para responder, los datos son difíciles porque ¿dónde comienza el mundo indígena? Se comienza con el reconocimiento que hay personas indígenas. Las instituciones en sí no tienen personal que están capacitados o no tienen experiencia con pueblos indígenas o lo tienen en una manera muy vertical. Es decir, que si tiene persona tiene que ser indígena, no, pero sí necesita tener experiencia con pueblos indígenas y saber cómo trabajar. El desafío para los oficiales de Estados Unidos es igual aquí en México. Si nunca se emplean personas indígenas para tratar de poblaciones indígenas, entonces es mucho más difícil. Estamos en el mundo del marco liberal, liberal en el sentido de que vamos a tratar todos igual. Hay un albergue en El Paso y es el albergue más grande de la frontera. Hay 4 o 5 casas que, dependiendo del volumen, unos están abiertos y otros cierran, y ahí no quieren apuntar que si la persona habla un idioma indígena porque quieren tratar a todos igual según Jesús Cristo. Entonces es la mentalidad de que el mismo trato es, ¿no? Igual, sin distinguir entre las poblaciones, ¿no? Ha habido progreso en la defensa de las personas LGBT en los Estados Unidos que están encarcelados porque si no van a estar abusados físicamente. Entonces hasta ya hay reglas que en los centros de detención donde deben tomar medidas para protegerlos, ¿no? Si no se considera población diferente como los demás, entonces van a ser mucho más abusivos. Entonces esa es parte de la cuestión.
derechos humanos son para humanos y no todos los humanos son iguales. Tenemos distinciones, ¿no? Que bien, pero hay que reconocerlos y al frente de la ley y también con los oficiales. Entonces, ese es un desafío universal para mí. Aquí tenemos otra pregunta de la colega Nora del colegio. Hola, soy Nora, también estoy adscrita al Observatorio de Infancias aquí en el Colegio Sonora y soy colombiana, así que eso da cuenta también de un conocimiento sobre el tema del desplazamiento forzado que justo mencionaba Valentina y que hemos estado discutiendo y que usted agradezco que también lo haya puesto sobre la mesa, ¿no? Porque es algo de lo que no se está soliendo hablar en los espacios académicos. Como colombiana y conocedora y haber trabajado con víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y observando la presentación que usted hace, pero también observando la dinámica que ha estado pasando en Tijuana y las solicitudes de asilo que muchas mujeres, niños y niñas han estado solicitando allí, me hacía la pregunta y tal vez sea una pregunta ingenua, pero quiero hacerte también, sobre el papel de las agencias de Naciones Unidas, particularmente la Oficina de Derechos Humanos y ACNUR, en el otro lado para atender a una población que está pasando y que está haciendo solicitudes de refugio por problemas de violencia en su país, ¿no? Creo que es importante también cuestionar y preguntar qué está pasando allí, porque en mi país actúan, qué pasa en estos otros lugares, en estas otras fronteras, qué pasa con México también y qué se está haciendo cuando no se está asumiendo estas oleadas de migración interna forzada por violencias que son evidentes cuando uno está en Chaparral, en Tijuana, y que si uno habla con las mujeres que están allí, se enuncian como población, que no son víctimas de desplazamiento forzado porque no es un tema que se ha puesto sobre la mesa, pero que con todas las historias que cuentan mencionan precisamente eso. Creo que eso es importante también que se empiece a decir y a discutir en este país. Y por otro lado, también la preocupación de que el crimen organizado se está convirtiendo en el caballito o en el punto y el lugar común de todos para decir el problema de la violencia también tiene que ver con eso. Pero algo que descubrimos en Colombia es que cuando decían que el problema era la guerrilla y los paramilitares, e incluso en una de las alocuciones de un paramilitar en el proceso de movilización, lo que nos dice es el problema aquí no era la lucha de la violencia política contra la guerrilla. El problema es que fuimos contratados para desplazar gente, para arrebatar las tierras, para ganaderos, para chiquitabrands, que va a entrar en un proceso ahora, en un juicio en Colombia, para multinacionales. Y la pregunta acá es cómo no dejamos que el crimen organizado nos atrape como lugar común para pensar ese tema del desplazamiento, cuando también hay conflictos de nivel socioambiental como las mineras, que podrían estar haciendo usos allí y abusos para esta disputa por las tierras, y creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. De acuerdo. Colombia a lo mejor es el caso más complejo del mundo. Tenía las personas desplazadas internas segundo en el mundo, una guerra más prolongada que cualquier guerra ya en América Latina, ¿no? Guatemala el segundo. Entonces, sin poder contestar todas las preguntas que se puso en el contexto de Colombia, lo que observo es hay una falta de personalidad jurídica en algunos lugares para pueblos indígenas, ¿no? El marco liberal se ha sido construido por los derechos individuales, y los derechos indígenas muchas veces para defenderlos hay que tener instrumentos legales colectivos. Si existen, no están respaldados por los gobiernos, y en muchos lugares no existen, como en México poco existe, ¿no? En los Estados Unidos hay 562 tribus federales reconocidos legalmente con un tratado con el gobierno. Sin embargo, todavía sigue el problema de la conciencia popular de qué es de ser una persona indígena o pueblos indígenas. Entonces, adentro y afuera, los desplazamientos adentro, como Colombia, es muy difícil de salir de Colombia por el bosque de Darién y pasar por Panamá. En Centroamérica hubiéramos visto mucho más colombianos, ¿no? Entonces, vemos de que el desplazamiento forzado es un fenómeno que ya tiene no solo toda la herencia de la conquista, pero ya en tiempos modernos, por falta de protección constitucional de los pueblos indígenas, está ocurriendo.
y los desplazados internos se convierten en desplazados externos por las diferentes fuentes que usted mencionó, ¿no? No solo el narco, pero también la minera, la explotación de terratenientes grandes, ¿no? De pobladores o productores pequeños que son indígenas. Todos esos es una gran mezcla, pero al fin es la cuestión de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder y quién está sufriendo por el poder, el imbalance de poder? Entonces, para mí, si hay una falta en cuanto al ACNUR, de tener respaldo de los mismos Estados miembros de las Naciones Unidas que deben estar respaldando los acuerdos de protocolos. Hay un problema ahora actual. Ahora la Organización Internacional de Migración está proponiendo y muchos estados están firmando un acuerdo global de migración. Lo que usted está destacado aquí ahora no está ahí. Un compañero de Phoenix me escribió, dijo, ¿qué hay en este acuerdo para los pueblos indígenas? Yo dije, yo ni tenía tiempo para leerlo, pero vi un comentario que dijo que faltaba, entonces lo envié a él y me comentó que no está. Entonces, los acuerdos internacionales en el mismo sistema de la ONU están faltando de incorporar los derechos indígenas que la misma ONU se declaró en 2007. Entonces, no tenemos a nivel institucional todavía los instrumentos necesarios. El amigo aquí, el oficial, se mencionó de que, bueno, por la razón de que hay un hablante de mixteco en Agua Prieta, donde cruzan la mayoría de la gente, según los estudios que nosotros sacamos, se dio cuenta, ¿no? Pero si el mixteco hablante no estuvo ahí, entonces, ¿qué hubiera pasado? Esa no es una política pública, ese es un accidente. Y no es para criticar, me alegro que estar abriendo los ojos, pero a este nivel estamos, ¿no? Hay dos hermanos Otton que son de pueblos del municipio Altar, que fueron a cruzar a visitar sus parientes en la reserva Otton, en Arizona, y los dos fueron deportados a Nogales y no hablan español. Y esto sucede aquí en Sonora. No son mixtecos hablantes, son hablantes de Otton, un tribu que tiene 3,000 años en el desierto Sonora. Entonces, ese es un fenómeno que vemos y las instituciones están abriendo los ojos un poco, pero sí hay soluciones prácticas y esperamos de que ustedes que están viendo, ¿no?, el fenómeno también pueden entrar o podemos entrar en buscar las respuestas y los recursos, porque sí las hay, ¿no? Estamos en el mundo ya de los teléfonos celulares, hay programas, aplicaciones, los pueblos indígenas en Canadá lo están desarrollando ya, tienen aplicaciones para buscar cómo traducir cosas hasta sus teléfonos, y nosotros hablamos ahora aquí cómo en un croquis se puede identificar que si una persona habla un idioma o no. Muy bien, pues la última pregunta, porque tenemos que irnos, dejar a Blake que siga sus tareas. Tenemos la pregunta de Ramiro Antonio, ¿verdad?, desde Chicago. Él es colaborador también y simpatizante del Seminario Niñez Migrante. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook, el Seminario Niñez Migrante, y el blog del Seminario Niñez Migrante también. Dice Ramiro, pregunta para Blake, ¿pueden preguntar si hay contratistas privados en el resguardo de niños migrantes no acompañados? Contratistas privados, si la pregunta es si el gobierno está contratando compañías particulares, la respuesta es que sí. Una gran compañía que se llama Southwest Keys, tiene origen en Texas. Hace 3 semanas hubo una exposición por un ex empleado sobre los abusos que está ocurriendo en este lugar, y que los empleados fueron solicitados por su empleador de dar donaciones para ayudar a los niños en el mismo albergue donde trabajan con bajos salarios, cuando el director, el CEO de la compañía, el año pasado ganó más de $1 millón. Entonces vemos de que, mi comentario antes, de que es una infraestructura, negocio de detención, el sistema de inmigración ya está mucho fuera de la cuestión de políticas públicas, es una industria. Entonces, cuando es una industria, ¿no?, de guardar dinero y hacer una ganancia, es muy bueno para los inversionistas hay, ¿no? Entonces, eso es parte del fenómeno, porque se fracasaron las políticas públicas, ¿no? Tenemos que confesar, en parar este tipo de crecimiento, ¿no?, de la industria particular de la detención en los Estados Unidos.
que es el sistema de detención más grande en todo el mundo. Sí, adelante, maestro. Quisiera apuntar, precisamente a través de estos ejercicios, nosotros, por lo menos en lo que viene siendo la Delegación Sonora, ha tratado de identificar esos conflictos que no son visibles de manera natural, y por eso estamos en los lugares que se requiere. Iniciamos con un defensor hablante de la lengua mixteca, pero tenemos un padrón que esperemos que se alcance, de tal manera dimensionar en la medida que usted nos sugiere el problema central, ¿no? Y hacer cada quien la labor que corresponde desde la trinchera, desde el ámbito de su trabajo. Eso es lo que esperamos, y por eso agradecemos infinitamente que nos haya permitido hacerlo. Y es un buen ejemplo. Concluyo diciendo varias cosas, si me lo permite. Definitivamente el fenómeno de la migración internacional es un fenómeno complejo, no heterogéneo, que involucra a todos los países en la actualidad. En el caso de Centroamérica, Latinoamérica, México, Estados Unidos y Canadá, involucra a todos los lugares de todas las ciudades de los países de Centroamérica, a todas las ciudades de México. Ya no es un fenómeno donde hay estados expulsores tradicionales y estados receptores, es un fenómeno ya más complejo. Al hablar de que el fenómeno de la migración internacional es un fenómeno muy heterogéneo, involucra niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todos los lugares, hablando de México, no solamente del área rural mexicana como tradicionalmente se hablaba, que también incluye diferentes estrategias de cruce, también muy heterogéneas, ¿verdad? Y que dependiendo de esa estrategia de cruce estriba la vulnerabilidad o la no vulnerabilidad, o la alta vulnerabilidad o la baja vulnerabilidad de los migrantes en tránsito que intentan cruzar. Niños, niñas, adolescentes y las mujeres, los principales grupos que tienen alta vulnerabilidad para cruzar. Esto pasa aquí en Centroamérica, en Latinoamérica. No podemos observar el fenómeno migratorio internacional, o no lo podemos analizar, y esta es mi opinión, desde un punto de vista de salida y un punto de vista de llegada. Las dicotomías y las bipolaridades ya se acabaron. Es un fenómeno muy complejo que incluye la salida del lugar de origen, la llegada de tránsito a una de las ciudades, la llegada a la zona fronteriza, la agarrada por la patrulla fronteriza en las zonas estadounidenses y el retorno a origen, por ejemplo, ¿verdad? También lo que está pasando con especialmente nuestros hermanos centroamericanos es que vienen cargando un cúmulo vulnerable, acumulativo, desde su lugar de origen hasta donde llegan. La violencia que se ejerce en su lugar de origen, ¿verdad?, que ha causado en muchas ocasiones el desplazamiento, ¿sí? La violencia ejercida por los que han robado sus recursos naturales, la violencia por el crimen organizado, etcétera, desde sus lugares de origen se va acumulando en su tránsito y en su trayecto hacia Estados Unidos, por la frontera sur, por las ciudades en las que transitan en México, por las autoridades mexicanas, sí, que ya están siendo ya muy puntualizadas por el Observatorio Internacional de las Migraciones en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Que la dirigente Sally Valladares comenta que el primer muro está en la frontera sur, no en Estados Unidos, el primer muro que se topan los migrantes centroamericanos. Entonces, la violencia, la vulnerabilidad, la indiferencia que se observa y que bien nos comentó ahorita el colega Blake en Estados Unidos, es ya un acumulado de la violencia y la vulnerabilidad que traen los migrantes desde su lugar de origen. No hay que olvidarlo, porque desde un punto de vista, ese análisis cumulativo de violencias y ese cruce de fronteras que trastoca identidad, hábitos, costumbres, alimentación, geografía, etcétera, es parte de la misma experiencia de vida. Centroamericano, latinoamericano, mexicano. ¿Sí? Entonces, pues no me queda más que agradecer y brindarle otro aplauso a nuestro colega, que invitarle a
a las actividades del Seminario Niñez Migrante. A nuestro público en Face Live los invitamos. La próxima sesión del Seminario Niñez Migrante se realizará el 22 de noviembre. Recuerden que es la fecha tradicional aquí en el Colegio de Sonora, el Seminario Niñez Migrante Día de Acción de Gracia, donde nuestros invitados especiales son los niños, niñas y familias que han retornado. La temática, de una vez voy a hacer el anuncio, ¿verdad? Antes que Daniel Dora me corte aquí, ¿verdad? La temática de este seminario es revisión del protocolo de repatriación de menores, viejos y nuevos retos. A raíz de que estamos ahora con la nueva noticia del nuevo albergue Tío Tosh aquí en la ciudad, cuáles son los viejos y los nuevos retos y los desafíos que este albergue trae y de qué manera se va a vincular con las necesidades que hay de tránsito y de retorno en nuestro país, que son las principales agendas que tiene nuestro nuevo gobierno. Felicidades a todos y gracias.